A nuestro alrededor se despliega un universo que se traduce en milímetros, centímetros, metros, kilómetros. Y un patrón que sirve de modelo para calibrar cada una de las mediciones, el metro. Pero, ¿cómo sabemos que el metro mide justo lo que se dice que mide? El nuestro es un mundo mensurable y el metro es una unidad en construcción. Desde las sociedades más antiguas se establecieron diferentes patrones para medir. Era la manera que encontraban las personas para llegar a acuerdos. Y aunque nos parezca que está desde siempre, el metro llegó mucho después, en la París de la Revolución Francesa. Sin embargo, había un territorio en donde la cuestión del medir estaba más organizada. La exactitud en el horario. A las 5 de la tarde, el té. Así son los ingleses. También con las medidas. Y estoy hablando del siglo XII, cuando el resto de Europa todavía bailaba la música de todos los señores feudales juntos. Yardas, pulgadas, libras. La corona llegó al siglo XVIII con el mayor nivel de estandarización de medidas de todo el continente. ¿Será por esa razón que nunca quiso abandonarlas? Del otro lado del Canal de la Mancha, en cambio, la historia era bien diferente. Había 2000 unidades de medidas distintas. ¿Quién iba a organizarlas? Libertad, igualdad y fraternidad. Sí, la Revolución Francesa. A partir de 1792 se busca establecer un sistema de medidas más racional y sencillo y para todos los hombres. Toda revolución trae cambios, también para el conocimiento. La Academia de Ciencias ardía. Era imposible sostener 200 libras diferentes. Se necesitaban medidas unificadas. Una vez tomada la decisión de refundar el sistema de medidas, surgió la pregunta de cuál sería la nueva medida que debía cumplir con 3 premisas. 1. Ser para todos los hombres. 2. Ser novedoso. Y 3. No depender de un objeto patrón que se degrade o erosione. Se presentaron diversas propuestas para definirlo. Finalmente, los científicos pensaron que el metro debía surgir de las mediciones del Ecuador, una línea emblemática que cortaba en dos el globo terráqueo. Pero el arco del Ecuador atravesaba América del Sur y África, 2 continentes difíciles de abordar para los europeos. Había que buscar por otro lado. Eligieron un meridiano. ¿Cuál? El que pasaba por París. La Academia de Ciencias encargó la ardua tarea a los científicos Delambre y Mellaín. Ante la imposibilidad de medir todo un cuarto de meridiano desde el Polo Norte al Ecuador, la solución era medir un trozo y calcular matemáticamente el valor del total. Recortaron del meridiano el trayecto que iba desde Dunkerque a Barcelona. El metro iba a ser entonces la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano terrestre. ¿Pero cómo hicieron para tomar las medidas en el terreno? El método que se usaba era de triangulación y utilizando teodolitos y una cinta para poder medir. Lo que se usa siempre son 3 puntos de referencia. El punto A
que es donde se coloca por primera vez el teodolito, y 2 puntos que son incógnitas a ese momento. Uno de esos puntos lo tomamos como referencia porque 2 puntos definen una recta. Esa recta es medida con una cinta métrica. Esa es la única vez que se mide. Y después ir midiendo ángulos y por cálculo trigonométrico calcular los lados de ese triángulo. Ahora el problema va a ser la luz del sol. ¿Por qué? Ahora vas a ver bien. Ah, sí, perfecto. ¿Por qué de noche se hacía antes? Porque nosotros estamos haciendo una distancia corta, pero ya se usaban distancias de kilómetros. Entonces se hacían unas torres, que se llamaban torres geodésicas, donde arriba se colocaba como un sol de noche. Ajá. Y entonces tú buscabas la referencia. El infinito, buscabas ahí, si no, ¿dónde lo encontrabas? Claro. Para grandes distancias, entonces lo que se haría es eso mismo, y ahora tomar uno de esos como referencia y empezar a hacer triangulaciones con otros puntos. Que fue lo que hicieron ellos, la distancia era 1200 kilómetros y la cantidad de triángulos que hicieron era, creo que 115. De sus mediciones salió la longitud del metro. Los resultados se anunciaron a mediados de 1799. Un cuarto del meridiano terrestre medía 5.130.740 toesas de Perú, una medida antigua utilizada en Francia. De esa medición se establecía el metro, con un valor de 443,296 líneas de la toesa de Perú. Así se definió la primera materialización del metro. El proceso culminó con la proclamación del sistema métrico, el 22 de junio de 1799. Ese día se entregaron los patrones del metro y el kilogramo a los archivos de la República. Estaban confeccionados en una aleación de platino e iridio. Para todos los pueblos y para todos los tiempos, el metro definitivo y el nuevo sistema métrico decimal. Así lo declaró el primer cónsul, Napoleón Bonaparte. En 1889 se construyó un patrón prototipo del metro. Medida a 0 grados de temperatura, la barra estaba compuesta por platino e iridio, dos materiales que combinados reducen la degradación debido a una mayor estabilidad mecánica, química y térmica. De esta manera, el metro fue derivado del metro de los archivos franceses y la referencia al meridiano terrestre fue abandonada definitivamente. En 1927, el patrón se definió con mayor exactitud, también con una barra de platino e iridio, pero de sección cruzada en forma de X. El metro era ahora definido por la distancia entre dos líneas grabadas en la superficie superior del puente, en lugar de la distancia entre las dos caras finales. Las posteriores mejoras en los sistemas de medición mostraron diferencias con los patrones. Luego de la revolución industrial y ante una necesidad tecnológica, se decidió buscar mayor precisión. Finalmente, en 1960, el metro fue nuevamente definido en función de propiedades físicas de la luz. La longitud de onda y las mediciones de luz entraban en juego. A partir de entonces, un metro equivale a 650.763,73 longitudes de onda de una transición específica del Krypton 86. Poco más de 2 décadas después, la definición se basó en una constante universal, la velocidad de la luz, por lo que el metro patrón dejó de depender de un aparato para depender de una constante física. En 1983 se estableció como metro patrón la distancia recorrida por la luz en el vacío durante 1 sobre 299.792.458 segundos. Fernando, ¿qué significa esto? Bien, lo que acabas de comentar fue la última definición del metro, ¿sí? El metro patrón, y esto se hizo básicamente porque una barra de platino iridio, como era anteriormente, se degrada con el tiempo, se oxida, se dilata, se contrae y mide diferente, o sea, eso no puede ser un patrón que cambie con el tiempo. La velocidad de la luz, que está definida acá,
que básicamente el tiempo que vos dijiste es 1 sobre la velocidad de la luz, ¿sí? Se mantiene constante a través del tiempo. Entonces, ¿cómo usamos nosotros el metro patrón? O sea, necesitamos que un patrón sea constante a través del tiempo y para eso usamos la definición de la luz, ¿sí? ¿Y esto cómo lo podemos visualizar así? Bien, nosotros lo que hacemos acá es un montaje donde tenemos nuestro láser aquí y lo que hacemos es que interfiera consigo mismo. ¿Qué quiere decir que interfiera? Nosotros sabemos que la luz es una onda. Como una onda en un estanque, básicamente, cuando vos tirás, suponete, tirás 2 piedras en un estanque, esas 2 fuentes generan ondas, ¿sí? Esas ondas, cuando se cruzan, generan crestas de olas y valles de olas. Lo que hace una onda de luz, cuando se junta con otra onda de luz, es generar crestas de luz, o sea, una cresta brillante, y valles de sombra, básicamente, ¿sí? Entonces lo que vemos es luz y sombra. Todo este armado lo hacemos justamente para poder generar esa grilla de luces y sombras. Y la distancia entre franja oscura y franja oscura, como si fuera una distancia entre una regla, ¿sí? Entre marcas de milímetros, de milímetro a milímetro, esa distancia está definida pura y exclusivamente por el color del láser que nosotros usamos. Por lo tanto, nuestro metro patrón, ¿sí? Es un metro patrón ya que tiene una frecuencia bien conocida. Conocemos bien la frecuencia que tiene, ¿sí? Y entonces la distancia entre franja y franja, de la cual estábamos hablando, depende solo, ¿sí? De esta frecuencia, ¿sí? Entonces lo que a nosotros nos ajustamos directamente es a la constante de la velocidad de la luz que se mantiene a lo largo del tiempo. Este es el metro patrón que se utiliza en la Argentina. Es un láser de helio neón que se denomina INTI-1. Cuando la luz pasa por aquí, por este tramo, este elemento, a medida que se va moviendo, va empezando a pasar franjas, ¿bien? O sea, nosotros moviendo esto, podemos saber cuántas franjas han pasado y cuánta distancia se ha recorrido, ¿bien? Entonces, así es como pasamos del láser de vuelta al metro. ¿Y acá se puede medir cualquier cosa? No, claramente no. O sea, nosotros este experimento lo montamos para poder medir otros láseres, frecuencias de otros láseres. Nosotros tenemos nuestro patrón que tiene una frecuencia bien determinada y, por ejemplo, vos me traes tu láser y vos querés saber qué frecuencia tiene el tuyo. Entonces yo, sabiendo la frecuencia que tiene el mío, hago la diferencia y sé la frecuencia que tiene el tuyo. O sea, no podés medir cualquier cosa con esto porque es como tratar de medir, no sé, una cancha de fútbol con una regla de 20 centímetros. Claro. Entonces acá, por ejemplo, los bloques patrones no se pueden medir. No, los bloques patrones se miden en otro instrumento que se llama interferómetro del metro, ¿sí? Allí es donde se miden los bloques patrones. Estos son los bloques patrones que tenemos en INTI, ¿sí? Hay diferentes medidas y contra estos bloques nosotros, con estos bloques calibramos otros bloques que nos traen de la industria, ¿sí? Y ellos en la industria, por ejemplo, lo que hacen es calibrar instrumentos de uso corriente, como puede ser un calibre o un micrómetro. Esta es una instancia muy importante en la cadena de trazabilidad porque aparece el metro propiamente dicho. Se lo puede tocar. El metro es en este punto una longitud tangible. El trabajo de los metrólogos es cautivante, pero debo confesar que en mi vida cotidiana, con una cinta métrica, el centímetro o la famosa regla larga, me alcanza. ¿Por qué se necesita tanta exactitud en las medidas? Es indispensable que exista un patrón preciso que garantice el intercambio, por ejemplo, de autopartes. Si se rompe la puerta y hay que cambiarla, se debe realizar una pieza idéntica para que el cierre sea perfecto. Alta tecnología, desde la tuerca. El automóvil está compuesto por miles y miles de piezas diferentes que se fabrican simultáneamente en distintas partes del mundo. Una vez que están todas en el mismo lugar,
se ensamblan micrométricamente. Cada tuerca, arandela, puerta o parte del motor atraviesa un exhaustivo control de calidad. Nada puede fallar. Y 1 milímetro en Buenos Aires debe medir lo mismo que en París, Sydney o Pekín. La vida moderna es así. Todos los instrumentos que se utilizan para controlar cada una de las partes se calibran de acuerdo a normas específicas y las verificaciones se repiten en forma periódica. En todas las industrias se controla que los errores se mantengan dentro de los márgenes permitidos. En la automotriz, por supuesto, pero también en los sistemas de navegación o los sistemas aeroespaciales y hasta en la agricultura. Este es solo un ejemplo de lo importante y necesario que es contar con un sistema métrico preciso. Nació de la épica de una excursión delirante, o no tanto. Se asentó en el siglo XIX y se hizo imprescindible en la marcha del siglo XX. Todos los objetos cotidianos guardan en su arqueología básica el ritmo del centímetro, los milímetros y el decámetro. El mundo de hoy vive en las medidas. En la calle, en nuestros trabajos, en la escuela o en cualquier producto que se compra, encontramos al metro. Se lo denomina de la misma manera, pero es diferente al que trazaron los científicos de la Revolución Francesa. La clave de sus transformaciones es la búsqueda de la precisión. Los metrólogos siguen investigando.